Juan Miguel Villarmir es también presidente de Cotec, una institución de origen empresarial dedicada desde hace más de 20 años al fomento de la innovación tecnológica en España. Cotec nació como respuesta de un grupo de empresarios a la sugerencia de Su Majestad el Rey de que era necesario potenciar en nuestro país la cultura de la innovación basada en la tecnología, una fundación a cuyo patronato tengo el honor de pertenecer en representación de la Comunidad Valenciana. Pero anteriormente, Villarmir también ha sido presidente del Consejo y primer ejecutivo de Electra del Riesgo, de Altos Hornos de Vizcaya, de Hidronitro Española, de Española Nacional de Celulosas, de la Empresa Nacional Carbonífera del Sur, de Cementos del Cinca y Cementos Portland, Aragón y Puerto Sotogrande. La verdad es que ha trabajado usted mucho, don Juan Miguel. Entre sus responsabilidades políticas, sin pertenecer a ningún partido, ha sido vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Hacienda en el primer Gobierno de la transición democrática. Sin más, tiene la palabra don Juan Miguel Villarmir. Muchas gracias. Molt honorable señor presidente de la Generalitat Valenciana, honorable señor consejero de Economía, Industria, Turismo y Empleo, honorable señora consellera de Bienestar, presidente de Cierval y de la Feria de Valencia, señores premiados, autoridades, señoras y señores, verdaderamente pueden suponer ustedes que la presentación tan amable, me conoce desde hace tiempo y a esa amistad debo sin duda el honor de esa presentación que viene a hacer el conseller de Economía, me note un poco abrumado por esa amabilidad. Muchas gracias, conseller, por esas palabras tan amables que me has dedicado. Yo puedo decirles que para mí es siempre un gran motivo de satisfacción estar en Valencia, y más en una noche como hoy, en esta noche de las finanzas, antesala de la 7ª edición de Forinvest. Y que si la satisfacción de estar en Valencia es grande, para mí lo es por una serie de antecedentes importantes. Un año de mi vida viví en Valencia, yo era entonces bastante pequeño, y luego, entre hechos relacionados con Valencia en los que he estado, me honra extraordinariamente recordar que cuando desempeñaba la presidencia de Altos Hornos de Vizcaya, el día 26 de octubre de 1971, traje a Sagunto a los presidentes de todos los grandes bancos de España para constituir el mayor proyecto de la historia de España en el ramo industrial, Altos Hornos del Mediterráneo, que presidí. Tuve tiempo hasta el año 76 de dejar terminada y funcionando su primera fase, el tren de laminación en frío. Cuando lo hicimos era sin duda el mejor del mundo, con 2 metros de anchura. Sigue en Sagunto, probablemente sigue siendo el mejor de Europa o uno de los mejores de Europa y del mundo, y desgraciadamente en los años siguientes, coincidiendo no con mi etapa en el gobierno, que ahí tuve cuidado de tutelar mucho Altos Hornos del Mediterráneo, pero sí en etapas posteriores, las inversiones siderúrgicas que estaban programadas y decididas en Sagunto fueron realizadas en Asturias, y aquí la planta integral dejó de ser integral. Pero lo recuerdo con el mayor cariño. Recuerdo las muchas ferias de muestras a que he asistido como presidente de Altos Hornos del Mediterráneo, en la antigua feria, cerca de los viveros, y tengo también la mejor satisfacción de que en el comienzo de nuestra transición política me cupo el honor de inaugurar esta nueva feria de muestras. El día 5 de mayo de 1976, en mi condición entonces de vicepresidente del Gobierno y ministro de Hacienda. Ahí se hizo esta inauguración. Destaqué en aquellos momentos, con gran satisfacción, que el acto que se celebraba de inauguración de la feria se celebraba, leo, en un país que camina, mayo del 76, con voluntad resuelta por las vías que han de llevarle a la democracia,
al gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Un país que se ha embarcado seriamente en una firme transición hacia una democracia total, inspirada en el respeto a la libertad del hombre y a la soberanía del pueblo, y con una monarquía que dentro de los principios de la democracia asegurará el mantenimiento en España de la paz social y de la apertura al mundo exterior. Mayo del 76, lo recuerdo con mucha satisfacción. Señor presidente, Valencia ha sido y es hoy más que nunca una gran región y una gran referencia para España. Y hoy, cuando nuestro país ha iniciado ya la senda de la recuperación y ha salido del punto más bajo de la crisis económica que hemos sufrido en los años anteriores, hoy, una vez más, Valencia actúa de líder y se encuentra a la cabeza de esa recuperación, con, por ejemplo, un 12,9% de crecimiento de sus exportaciones, las valencianas, en el año 2013, y con un turismo que, por ejemplo, también en la Comunidad Valenciana registró un avance en el último año del 11,4%, un poco más del doble de la media nacional, que creció un 5,6%. Todo ello, una vez más, pone de manifiesto ese carácter de ser Valencia región puntera en la economía española y que tiene, además de siempre en la internacionalización, uno de sus principales ejes de crecimiento, lo que en estos momentos se nota especialmente. En mi intervención me voy a referir sucesivamente, primero, a unas reflexiones sobre las oportunidades que ofrece un mundo en permanente transición. Luego hablaré de la necesidad de apostar por la innovación con dos acentos muy especiales, que son internacionalización y reindustrialización. Y finalmente, de un modo breve, presentaré algunas referencias al Grupo Villarmir, al grupo que fundé y presido, y que, gracias a esas dos palancas de la innovación y de la internacionalización, ha hecho un crecimiento constante desde su fundación. Y comienzo refiriéndome al escenario vital en el que vivimos hoy y viviremos siempre, de un mundo en transición. El planeta Tierra tiene una edad de al menos 4.500 millones de años. El Homo sapiens, la última fase de la evolución de nuestra especie, lleva sobre la Tierra del orden de 150.000 años. Y a lo largo de todo ese periodo, el hombre sobre la Tierra ha vivido un cambio permanente, pero que ha sido muy lento durante milenios y que solo cuando hace poco más de 200 años, en el último tercio del siglo XVIII, el hombre por primera vez en la historia de la Tierra es capaz de aplicar energías distintas de los animales a sus procesos, entramos en la llamada revolución industrial, que da lugar a un proceso de cambio mucho más acelerado que en todos los miles de años anteriores. Ese proceso acelerado se ve entorpecido a lo largo del reciente siglo XX, porque en él, durante más de 70 años, de 1918, la Revolución de Invierno de los bolcheviques, hasta 1989, la caída del muro de Berlín, el mundo ha vivido dramáticamente dividido en dos áreas permanentemente enfrentadas durante más de 70 años. Una de ellas es el área que creía y cree en Dios, que respetaba y respeta la libertad y la propiedad privada, que respetaba y respeta el régimen de mercado para su economía. La otra, la comunista, no aceptó nunca ni el concepto de Dios, ni el de propiedad, ni el de empresa privada, ni el de economía de mercado. Y así, mientras la primera alcanzaba niveles crecientes de bienestar, la segunda se mostró sistemáticamente incapaz de cubrir siquiera las necesidades básicas de su población. Ese fracaso rotundo del comunismo
como sistema económico generador de bienestar para la población, determina desde dentro del comunismo el derrumbamiento del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y una tendencia a la cooperación y al apoyo mutuo entre todas las naciones del mundo superior a la de cualquier etapa anterior. Y con ello, el fracaso del comunismo como generador de bienestar es un gran acontecimiento histórico porque está dando lugar a que las nuevas generaciones, en todas las latitudes, prácticamente sin excepciones, queda un poco la Cuba de los Castro y alguna pequeña singularidad más, en todas las latitudes viven en régimen de mercado. Por otra parte, los avances técnicos de las últimas décadas han sido muy superiores a los de cualquier etapa anterior. A mí me parece singularmente destacable cómo a lo largo del último siglo, de 1901 al año 2000, la duración de la vida del hombre sobre la Tierra se ha doblado y ha pasado de 30 a 62 años. Con 30 años de media se murieron las personas que fallecieron en 1901 y con 62 las que fallecieron en el año 2000, en solo un siglo. Y en los países desarrollados esas cifras pasaron a ser de 45 a 75, en solo un siglo. Avance tecnológico. También avances tecnológicos han permitido que una población que crece, los grandes fracasos de las previsiones del Club de Roma, un mundo incapaz de alimentar a su población, bueno, pues bien, la realidad es que gracias a la tecnología, una población creciente está cada año mejor alimentada. Y ello con las mismas hectáreas cultivadas, porque no se han puesto en el mundo en las últimas décadas nuevas hectáreas en cultivo, y sí gracias al uso de fertilizantes y a otros avances técnicos. Y lo mismo que en conjunto, en niveles de bienestar, los avances tecnológicos han permitido que el nivel de bienestar del hombre sobre la Tierra, de media, sigue habiendo zonas de pobreza, se ha duplicado en los últimos 30 años y que todo apunta a que se va a volver a doblar, no en 30, sino en los próximos 20 años, nivel de bienestar. Esos avances técnicos, además, han dado lugar a una mejora extraordinaria en las capacidades de desplazamiento, de todo, desplazamiento de personas, desplazamiento de bienes, desplazamiento de servicios, desplazamiento de informaciones. Y esos desplazamientos que se han hecho más baratos, más rápidos y más fáciles han impulsado que las especialidades competitivas de cada país han podido ser útiles en las distintas partes del planeta. Y con eso, al mejorar esas comunicaciones y hacerse más fáciles, el planeta se ha ido haciendo más internacional cada día. Y ese fenómeno de aumento de intercambios que acaban haciendo que todos vivimos hoy prácticamente en un mercado al que llegamos desde cualquier punto de él a las distintas partes del mundo, es lo que hemos dado en llamar el proceso de la globalización. En lo que respecta a la situación económica, hay que reconocer que a lo largo de la crisis que hemos terminado, se han producido salidas de la crisis y se están produciendo hoy con velocidades muy distintas. En la lámina 3 veremos dentro de un momento cómo ese ritmo de crecimiento es inferior en la Unión Europea, como se ve en el gráfico, muy inferior al de Estados Unidos o Japón. Y es que la Unión Europea tiene como una cuestión de hecho un cierto empacho de burocracia, de exceso de gasto público, y eso da pues como unos gastos generales añadidos a los de cada empresa que dificultan su velocidad de despegue. Y eso que sucede en la comparación de la Unión Europea con Estados Unidos o Japón, sucede también velocidades distintas, como muestra esta lámina número 4, entre los distintos países de la Unión Europea. Ahí vemos que en este momento, la parte derecha del gráfico, cuando estamos en el momento de salida
de la crisis, cada uno de los países está teniendo un distinto comportamiento. Y así vemos cómo la línea roja, que es nuestra España, aunque ha arrancado en la crisis de más abajo, porque el gobierno anterior realmente no se encaró con la crisis como debía haberlo hecho desde el principio, negó su existencia, luego tomó medidas compensatorias que no eran adecuadas, pero cuando a partir del año 2012 se toman las medidas adecuadas, desde fin del 2012, en el año 13, y lo mismo va a pasar en este 14, la economía española resurge, línea roja, y crece más deprisa de lo que están creciendo hoy las restantes Francia, Italia, de Europa. Si bien la crisis la ha notado menos, sobre todo el Reino Unido, porque es menos burócrata, es una economía que tiene un porcentaje del gasto público del tipo del 35% del PIB, mientras la media de los demás países de Europa que aparecen es del tipo del 50%, y naturalmente con eso el Reino Unido, como le pasa a Estados Unidos, también con un gasto público del tipo del tercio del PIB, ha sido capaz de reaccionar más deprisa. Esos avances tecnológicos y el fenómeno de la globalización están siendo clave en el avance de unos y otros países. Y están siéndolo gracias a la innovación. Y al referirnos a la innovación, es bueno un momento de reflexión para calar en ese concepto de la innovación. Hablamos siempre de actividades de I+D+I. Investigación, desarrollo e innovación. Cuando estamos investigando, estamos ensanchando la ciencia, estamos avanzando en la ciencia, estamos gastando dinero y tiempo y recursos en crear más ciencia. Investigación. Cuando hacemos desarrollo, estamos metiendo dinero en transformar el conocimiento científico en conocimiento aplicado. Pero seguimos metiendo dinero en hacer ciencia o en transformar la ciencia en aplicaciones de la ciencia a la realidad, desarrollo. Y solo cuando innovamos, lo que hacemos es ese dinero que hemos metido en forma de investigación y desarrollo, sacarlo como innovación, como mejoras que introducimos en nuestros procesos productivos para dar lugar a procesos y productos de más valor añadido. Metemos dinero en la ciencia y el desarrollo y nos devuelve el dinero la innovación. Concepto muy importante. Por eso, grandes avances científicos a lo largo de la historia del mundo no han sido capaces habitualmente de aumentar el bienestar. Por ejemplo, del principio de Arquímedes, siglo III a.C., al submarino, pasan 23 siglos. La humanidad conoce, y los científicos conocen el comportamiento de los fluidos, pero mientras no ha habido aplicación de eso a un caso real, innovación, no ha funcionado el submarino y no ha podido contribuir a otros niveles de bienestar para la humanidad. Ciencia, meter dinero, desarrollo, meter dinero, innovación, sacarlo, muy importante. Naturalmente, eso en un mundo global está dando lugar a que el comercio internacional está creciendo más deprisa que el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto venía creciendo tradicionalmente con arreglo a las posibilidades de cada parte del planeta. Pero ahora cada parte tiene posibilidades de crecer para ella misma y de crecer para el resto del planeta porque todo él es mucho más accesible cada día. Globalización. Y aquí se ve, por ejemplo, en la lámina 5, cómo del año 2000 al año 2012 el Producto Interior Bruto mundial ha crecido un 54%, pero el comercio mundial en ese mismo periodo, en vez de un 54, ha crecido un 75. Es decir, el comercio exterior está creciendo como vez y media más deprisa que el Producto Interior Bruto. ¿Qué pasa en nuestro país con el gasto en I+D+I? Pues desgraciadamente, claro, España es un país industrialmente joven. La revolución industrial que aparece en el último tercio del XVIII, sobre todo
en Inglaterra, en Alemania, en el norte de Francia, a España tarda pues, casi un siglo en llegar esa revolución industrial, y a consecuencia de eso, como es la industria la que más impulsa la tecnología, pues también los avances científicos I+D+I empiezan más tarde, y hoy estamos gastando menos dinero en España en I+D+I que la media de la Unión Europea y que los países más adelantados. En el año 2012, el Instituto Nacional de Estadística, no tenemos dato todavía del 13, dice que el gasto total de España en I+D+I fue el 1,3% del Producto Interior Bruto. Bueno, y ese número es bueno si lo comparamos con que en el año 2000 había sido el 0,9%. Pero claro, es malo si nuestro 1,3% lo comparamos con el mismo año Alemania 2,9%, Japón 3,3%, Corea 4,4%. O con la media de los países de la OCDE, los países desarrollados del mundo, en los que estamos, que es un 2,4%. Y nosotros somos solo 1,3%. Estamos retrasados en I+D+I. Y luego hay otro hecho muy importante que tenemos que aprendernos los empresarios, y es que en la composición de ese gasto, en España, está proporcionalmente mejor el sector público que el privado. Los que estamos más retrasados somos las empresas. Con datos de la OCDE, en España, en el año 2011, último del que hay datos comparables de todos los países de la OCDE, las administraciones públicas en España, en el 2011, gastaban el 45% del total, ese casi 1,3, año 2011, de I+D+I, 45% del sector público. ¿Qué pasa en otros países? En el mismo año, la media de la OCDE, el sector público era el 30%, eso quiere decir el privado era el 70%, aquí el 55%. En Alemania, el sector público era también el 30%, el 29,8%. En Japón, el 16,4%. Es decir, a medida que avanzan los países, las empresas participan más en los trabajos de I+D+I. Y en este momento, en las últimas actividades que venimos desarrollando en COTEC en España y en órganos parecidos en otros países europeos, hemos fijado un horizonte 2020 en el que el ideal sería que todas las empresas de la Unión Europea pudiéramos estar gastando en I+D+I un 3%, para haber colocado a Europa a un nivel parecido, próximo. Estados Unidos estará más alto entonces, Japón mucho más, Corea mucho más, pero en fin, por lo menos ir disminuyendo esa distancia. Además de ese hecho de que nuestro gasto y atención a las actividades de I+D+I es inferior a lo que corresponde, en la crisis es también malo que el número de empresas que han llevado a cabo actividades innovadoras se ha reducido, pero se ha reducido muchísimo. En el año 2008 había en España 36.183 empresas que hacían innovación. Y en el 2012, en solo 4 años, el número de empresas se ha reducido a la mitad, 18.077, siempre según el Instituto Nacional de Estadística. Innovación, tema fundamental. Vuelvo un momento. Innovación, ya hemos descrito ese sacar dinero del conocimiento científico y del desarrollo, definiéndola con precisión. Innovación es la aportación de valor añadido a un producto o un proceso, cualquiera, por la aportación de conocimiento. O sea, al meter conocimientos, mejoramos el proceso o el producto. Eso es innovar. Y claro, esa innovación cabe en todas las producciones, en todos los da igual que sean agrícolas, que industriales, que servicios, todos. Da igual que sean tecnológicas que no tecnológicas. No se puede pensar que la hagan solo las mayores empresas. Para vivir mejor, las dos caras de la misma medalla, por un lado, es la producción por persona, la productividad, y por otro lado, el consumo por persona. Y en el total del país, la productividad, es decir, la producción media por persona, coincide con el consumo medio por persona, que es el bienestar,
porque a la larga ningún país puede consumir más de lo que produce, puede intercambiar, pero el valor de lo que consume per cápita, bienestar, no puede exceder de lo que produce per cápita. Y la única manera de aumentar el valor de lo que cada persona mejora y produce por cápita es aportación de innovación, no hay otra cosa. En el mundo, países muy modestos son competitivos solo a fuerza de salarios bajos. Aquí la reforma laboral ha rebobinado un poco del exceso de subidas salariales que en el gobierno anterior se habían producido a lo largo de años. Y ahora eso pues, ha mejorado sustancialmente, pero no podemos fiar nuestra competitividad a salarios bajos. Somos un país desarrollado, somos de los países importantes del mundo y tenemos que ser capaces de conquistar mejor porque nuestros productos valen más, son de más valor añadido. Y eso es aplicar innovación. Y la única manera de mejorar el nivel de bienestar en España, no hay otra, es innovación, no hay otra. La otra cara es productividad y bienestar. Esa innovación con un mundo global, naturalmente, tiene que dar lugar a una internacionalización creciente de la economía. Y aquí se ve que nuestra economía se está internacionalizando más. Aquí se comparan, por ejemplo, los primeros enero-septiembre, 3 trimestres de los años 12 y 13, de los 2 últimos años, y se ve cómo efectivamente algo han mejorado los ingresos y algo se han abaratado los pagos, de manera que los saldos, que en bienes tenemos todavía un saldo negativo de comercio exterior, aunque en servicios tenemos saldo positivo, la gran influencia del turismo, esa está en buena tendencia. Estamos mejorando nuestra internacionalización, aunque naturalmente es despacio. Es interesante destacar, y lo hace la lámina 7, cómo en los últimos años, por ejemplo, si nos fijamos de 2000 al 2008, pues ahí tenemos el que las exportaciones españolas de bienes y servicios han ido por delante siempre las de servicios, por el peso del turismo, y han crecido a lo largo de los 8 años, que estos eran buenos de economía, las exportaciones de bienes. Y que cuando se ha producido la crisis, y aparece el año 8 y el 9, la caída ha sido más rápida también en exportaciones de bienes que en exportaciones de servicios, otra vez porque el turismo, aun en malas coyunturas, se ha defendido mejor, porque la crisis era más grave en España que en el resto de la Unión Europea y en el resto del mundo. La lámina 8 hace una reflexión también sobre cómo del año 2000 al 2011 han variado las exportaciones españolas en servicios. Y ahí es curioso ver cómo en esos 11 años, que no es mucho tiempo, las exportaciones españolas de servicio se han multiplicado por 3 veces y han pasado de 52.600 millones en el año 2000 a 142.000 en el 2011. Y es curioso también que ese crecimiento de multiplicar por 3 en 11 años las exportaciones de servicios, turismo incluido, pero de todas maneras el turismo ha crecido menos que los demás servicios, porque en estos 11 años el turismo ha crecido el 42% y los demás servicios han crecido un 57% las exportaciones. El turismo sigue creciendo, es muy importante, 42% de crecimiento en 11 años, pero los otros servicios han crecido más, lo que es bueno. La lámina siguiente expresa algo que es muy ilustrativo también, cómo estamos respecto del mundo. La economía española, nuestro Producto Interior Bruto, representa hoy el 1,9% del mundial, 1,9%. Y se ve que nuestra cuota de mercado del mercado mundial, ¿qué vendemos en el mundo? Pues somos el 1,9% y de bienes, la línea azul, pues estamos vendiendo cerca, pero un poco menos de nuestro tamaño. Ahí se ve que en este momento estamos en el 1,7%. O sea, estamos ocupando bienes en el planeta Tierra, España incluido,
equivalentes al 1,7 de todos los bienes que produce el planeta Tierra, aunque nuestra dimensión económica es 1,9. Y en cambio, en servicios, una economía que es el 1,9 representa en servicios hacia el 3,5 del total de los servicios del mundo. O sea, tenemos un tamaño que en los bienes, agricultura e industria, es inferior a lo que nos correspondía por nuestra dimensión económica, y en cambio en servicios, turismo incluido, somos aproximadamente doble de lo que corresponde a nuestra dimensión. Paso a hablar de la reindustrialización. La lámina 10, bueno, exportaciones, terminamos la etapa de exportaciones, solo para destacar que como Alemania, claro, exporta más, es la curva azul, y en este momento respecto de su Producto Interior Bruto está exportando hacia el 45% de su producción total, la exporta. Y nosotros, la curva roja, estábamos en el 18%, pero hemos subido, y sobre todo en los años últimos, con las dificultades, años 9, 10, 11 y 12, nuestra exportación de bienes y servicios, la curva roja, ha crecido mucho y hemos pasado de estar hace unos años exportando en bienes y servicios el 18% de nuestro PIB, a que hoy estamos exportando el 32-33%. Casi hemos doblado en los últimos 17 años nuestro volumen de exportaciones de bienes y servicios. Nos estamos haciendo más internacionales. Pero igual que somos más internacionales, la lámina siguiente muestra que nos estamos haciendo menos industriales, y eso es muy grave. La lámina muestra cómo el peso del sector industrial manufacturero en la industria de cada país, Alemania, Unión Europea, España, Francia, en Alemania se ha mantenido en torno al 22% del PIB, pero desgraciadamente la media de la Unión Europea, amarillo, ha bajado del 18 al 15, la media de Francia, lo verde, ha bajado del 15 al 10, y la media de la industria en el Producto Interior Bruto español, la roja, ha bajado del 18 al 13. Hemos perdido casi un tercio de toda la industria que tenía España en un plazo de 2000 a 2012. En los últimos 12 años, España ha perdido un tercio de la industria. Esto ha sido por la crisis, esto ha sido por la carrera salarial importante hasta que se ha hecho la reforma laboral, y ha sido también por una política energética, en mi opinión muy desacertada, que da lugar, como una cuestión de hecho, a que España hoy es de los países de Europa y del mundo que tiene la energía más cara. Y naturalmente eso está destrozando muchas industrias, especialmente las que son grandes consumidores de energía. Ahora el Gobierno está haciendo una reforma energética, yo espero que acierte, porque es una gran necesidad para la necesaria reindustrialización. ¿Por qué hace falta, pasamos a la lámina siguiente, 13, esa reindustrialización? Pues porque, como una cuestión de hecho, con la industria se desarrolla más tecnología, y además la industria se caracteriza porque los niveles salariales que paga la industria son en todos los países del mundo más altos que la media de los salarios del país. Aquí se ve cómo, por ejemplo, la remuneración de los empleados de la industria respecto del total de la economía. En Alemania, la curva azul, están ganando los empleados en la industria en Alemania, hoy, año 2012, hacia un 43% más que la media de lo que ganan los empleados del conjunto de la economía alemana. Y en España, la curva roja, las personas que en España trabajan en la industria, hoy están ganando un 25% más que la media de lo que cobran los que trabajan en el conjunto de la economía española. Y también sucede
que la industria es la mayor generadora de actividades de I+D+I, como se vería en la lámina siguiente, lámina 13, y se ve además cómo esas exportaciones, las industriales pesan más, Alemania exporta más, sobre todo por eso, nosotros las tenemos todavía demasiado concentradas en la Unión Europea y nos queda todavía mucho que descubrir del resto del mundo, incluyendo América del Norte en rojo o toda Asia en verde. Para cualquier estrategia de reindustrialización, la lámina 14 expresa que hace falta aspectos tecnológicos, de infraestructura, régimen fiscal adecuado, atención comercial y recursos humanos, naturalmente. Que la reindustrialización es muy exigente en cuanto a innovación y que hace falta capacidad científica y tecnológica en la industria más que en ningún otro sector y que hace falta un tejido de pymes que aporte productos intermedios de valor añadido, sabiendo, lo citaba antes el presidente de la feria y de la Organización Empresarial Valenciana, pymes. Pero es que en España las pymes, estadísticamente, son empresas de 5 a 6 empleados como media. Y lo que en Alemania o el Reino Unido se llaman pymes son empresas de 12 a 14 empleados. Y claro, aquí las pymes somos demasiado pequeñas y hace falta el cambio de escala de la pyme para que la pyme pueda hacer eso que también es necesario, generar productos con más valor añadido, porque a las empresas muy pequeñas, pues claro, les cuesta más trabajo llegar a temas de innovación y capital humano bien formado. Y la lámina siguiente expresa también que esos sistemas de innovación, como mínimo, tendrían que preocupar que hubiera algunas grandes empresas tractoras de generar innovaciones. Pero cuando un país se ha dedicado a tener campeones en unas cuantas ramas, eso sirve para poco, porque el conjunto de países es muchas veces más grande que esos pocos campeones. Y están bien los campeones, pero hace falta grupos de I+D pública abiertas a colaboración con empresas grandes y pequeñas, con formación profesional y universitaria de calidad en todos los niveles, con fiscalidad atractiva para la innovación y con sistema financiero sensible. En Cotec nos pasamos la vida hablando de estos temas. Termino esta presentación general y voy a dedicar unos minutos, a modo de caso práctico, a hablarles ustedes del Grupo Villarmir. Y les pido perdón porque eso me lleva en algunos aspectos a hablar de mí mismo. Saben ustedes que eso es una ordinariez y que hay que procurar no hacerlo nunca. Les ruego que me disculpen. Para decirles que yo soy de una familia de alto nivel de educación, pero económicamente de una clase media absoluta, sin ninguna fortuna ni patrimonio y sin ningún antecedente en mi familia que hubiera sido nunca ni industrial, ni comerciante, ni rico, ni nada parecido. Muy clase media, normal. Que salí buen estudiante, que yo creo que heredé de mi padre una gran capacidad de trabajo, creo que también una gran salud, que es bueno, y mucho sentido del deber y de disciplina, importantísimo. Y de mi madre, pues lo que todos recordamos como entre nuestros mejores recuerdos, ese ejemplo permanente de cariño, de sensibilidad y de amor. Como digo, salí muy buen estudiante, empecé a trabajar a los 18 años en cuanto ingresé en la escuela para dar clases de matemáticas y corregir problemas y ayudar a otros alumnos a ingresar en Caminos y en otras escuelas especiales. Y tuve la suerte, cuando tenía 36 años, llevaba 13 trabajando de ingeniero, de que un señor que había sido catedrático mío de ferrocarriles en la Escuela de Caminos, se llamaba don José María García Lomas, me llamó para decirme: Villar, quiero verle. Muchas gracias, don José María, qué honor. Me recibe en su despacho y me dice: quiero que sepa usted que soy presidente de Hidronitro Española. Enhorabuena, don José María. Me dice usted enhorabuena, si vamos a suspender pagos. Por Dios, don José María. Pues entonces le he preparado unos papeles, por si quiere usted mirarlo. Me recordaba de alumno y me había seguido un poco la pista. ¿Con quién hablo? Tal. A la semana fui a verle para decirle: don José María, esto no suspende pagos.
tuve también la suerte de que los mayores accionistas y vicepresidentes de la sociedad eran los que entonces eran los mayores bancos del país, los tres mayores, por este orden, año 68, eran Banesto, Hispano y Central. Y el Santander era el banco número 6 entonces, pero también era accionista de Hidronitro. Bueno, esto no suspende pagos. Consultó con los presidentes de los bancos y usted se atrevería, pues naturalmente que sí, don José María, y me nombraron presidente ejecutivo. Tenía 36 años, mayo del 68, y efectivamente aquello no tenía que suspender pagos. Tenía que cambiar los objetivos que tenía la empresa, tenía que dedicarse a otras cosas distintas de las que estaba haciendo, y la providencia y el buen viento se pusieron de mi lado, y aquella empresa dejó inmediatamente de perder dinero. En un año su cotización en bolsa, cotizaba en bolsa, se había multiplicado por más de 10 veces y desde entonces yo la presidí 8 o 10 años, generó beneficios siempre sin interrupción. Hoy es una de las empresas de mi grupo. Bien, a raíz de ese momento, 68, yo cogí ya un poco una imagen, caray, un poco salvador de empresas, y entonces tuve la suerte también de que sin dejar Hidronitro, porque no aceptaba dejarla, pero los presidentes de tres grandes bancos de España, otros distintos de los de Hidronitro, que fueron Bilbao, Vizcaya y Urquijo, los más industriales de aquella época, pues a los 2 años, en el 70, me pidieron, era empresa privada, que presidiera Altos Hornos de Vizcaya. Y lo hice durante 6 años, 70 a fin del 75. Ahí sale Altos Hornos del Mediterráneo, al que antes me refería. Tuve al principio de nuestra transición política ese honor ya comentado de que se me requiriera para ser vicepresidente del Gobierno y ministro de Hacienda sin haber pertenecido nunca a ningún partido político. Lo hice, fue un gobierno de periodo corto, volví luego a la empresa privada y durante 20 años estuve trabajando como presidente ejecutivo en todas las empresas que tan amablemente ha leído antes el conseller. Y cuando todavía estaba en primera infancia, en primerísima infancia, tenía solo 56 años, en el 87, pues tomé la decisión de que ya había salvado bastantes empresas por cuenta ajena y que a partir de ahora iba a trabajar por cuenta propia, a lo que recomiendo siempre a todos, trabajen ustedes por cuenta propia. Bueno, 1987, 56 años, fondos propios 0, y naturalmente eso quería decir que para poder hacer un grupo industrial, como era mi idea, pues lo que tenía que hacer era comprar empresas, y ese fue mi objetivo, que no valieran nada. Eso quería decir empresas que estuvieran en suspensión de pagos. He comprado muchas con fábricas ya cerradas o en mayores dificultades para que pudieran comprarse sin tener que poner dinero en ello, puesto que yo no tenía ese dinero. Así, la primera que compré fue Obrascón, una constructora que es la O del OHL actual hoy. Recuerdo que pagué por ella 1 peseta y se me hizo caro que además de la peseta, en la póliza de operaciones al contado que intervenía un agente de bolsa, de timbre tuve que pagar 10 pesetas más. Pero bueno, me costó en total 11 pesetas comprar. Pero lo bueno es que aquella peseta de entonces ha vivido felizmente, ha absorbido a 10 empresas más del mundo de la construcción y esa peseta hoy en bolsa vale hacia 3.200 millones de euros. Yo pienso mucho todavía en las antiguas pesetas, es decir, que la peseta se ha convertido en 532.000 millones de las antiguas pesetas. No está mal. Pues un pequeño multiplicador, ¿no? Bien, los criterios que he seguido han sido estos que aquí se resumen. Yo he dejado a ustedes para que lo tengan por si quieren, y supongo que lo pondrán en la página web esto, para que puedan tener toda la información. Yo creo que la integridad, la honestidad y la ética es siempre rentable, y además de que rentable es obligado, actuar siempre bien, satisfacción por trabajar con vocación de liderazgo. En mi caso, mi vocación de salvar y consolidar empresas en dificultades, espíritu de superación y mejora continua. Jamás he tomado una decisión con objetivos de corto plazo, pensar siempre en el largo plazo,
motivar, alentar la iniciativa individual, delegar al máximo, recompensar, porque incluye el pagar según los resultados, lealtad ante clientes, empleados, comunidad, accionistas, en ese orden. Los accionistas los últimos, claro, porque la rentabilidad para ellos es consecuencia de que lo anterior va bien. Calidad, seguridad, medio ambiente, buen gobierno y gran atención a los aspectos financieros como un objetivo y también como un medio de poder abordar mayores operaciones. El grupo está organizado por divisiones. Yo creo mucho más en cada empresa que en el grupo. Y la lámina siguiente presenta cómo es el grupo hoy. Tenemos una división de electrometalurgia, esta es metal, silicio y ferroaleaciones, una división de energía, una de química básica y fertilizantes en verde, una de espacio, más que de promoción, sobre todo de patrimonio inmobiliario, OHL, construcción y concesiones, y activos financieros que todavía está muy vacío. Tenemos una participación todavía pequeña en acciones del Banco de Santander, porque la verdad es que el crecimiento de todo lo demás cada año va bien, nos está dando rentabilidades internas del 20% acumuladas un año tras otro, y a consecuencia de eso generalmente estamos invirtiendo en nosotros mismos. La lámina siguiente presenta la historia del grupo y aquí se ve las adquisiciones que hemos ido haciendo de media una al año. Hay de distintos sectores y de media una al año. Y también la lámina siguiente presenta la evolución desde el primer año en que las ventas alcanzaron 500 millones de euros. Porque claro, si se parte de todo, todo a infinito. Si partes de cero, todo es infinito. Entonces, desde el primer año, 1995, en que vendimos 500 millones de euros, bueno, pues esto crece al 20% anual acumulado. No está mal, ¿eh? Con un modesto porcentaje. Las ventas al 18%, el EBITDA al 21%, el activo total al 22%, los fondos propios al 20%, y con eso pues vamos funcionando. En la lámina siguiente resume los datos del año 2013. Hemos vendido 6.400 millones de euros, hemos generado un EBITDA de hacia 1.500 millones de euros, que es bastante dinero, un beneficio antes de impuestos e intereses de 1.200, resultado antes de impuestos 640, cash flow 726 y el beneficio neto después de todo este año ha sido bajo, solo 271. Les digo a ustedes que empecé con fondos propios cero y como no tenía, nunca he metido dinero ni antes, ni después, ni ahora. Ni lo voy a meter nunca. Pero igual que eso es verdad, también es verdad que nunca lo he sacado y que el dinero que ha generado el grupo ahí se ha quedado. Y especialmente lo que ha generado cada empresa, ella ha tenido la primera oportunidad de invertir lo que ella misma estaba ganando. De manera que lo que recirculamos a través de la holding, Grupo Villarmir, es muy poco. Somos, lámina siguiente, un grupo muy internacional. Al día de hoy estamos en 33 países. No es que exportemos a 33 países, es que tenemos fábricas o obras en marcha en 33 países hoy, con esta lista, 13 en Europa, 10 en América, 7 en Asia, 2 en África. Oh, para mí es un gran honor, Messi Bernard Pron. No, para mí no, porque usted gana dinero y yo pierdo. Pero si le estoy vendiendo tecnología, le digo a Péchinet, al francés, sí, pero no nos vende toda, total, que usted gana y pierdo y voy a cerrar. Por Dios, querría usted ver las fábricas. En 4 meses le había comprado el 100% a Péchinet, con 6 fábricas en Francia y una en Sudáfrica. Bien, Francia, ¿eh? Otro caso que también me da satisfacción recordar es, por ejemplo, Argelia, que me resultó un país que exigía tiempo, pero los temas tienen las horas que hay que dedicar a cada uno y si se le dedican suelen salir todos, para tomar el 66%, socio Sonatrach, el Estado argelino, de la industria de amoníaco y fertilizantes de Argelia. Y el último, que me ha dado una gran satisfacción,
ha sido el comprar en China, en la provincia de Yunnan, hace 3 años, una fábrica de silicio, seguramente es la mayor de China hoy, pero que la habían quemado. Estaba construida con planos de Demag, una empresa alemana de bienes de equipo de mucho prestigio, operada por unos norteamericanos de Nueva York, nada de medias palabras. Bueno, pues no sabían bastante tecnología de metal silicio, encienden el primer horno y le queman, el segundo y le queman, suspenden pagos, llamo al americano, quedo en citarnos en la fábrica, le compro tal, claro, aquello quemado valía poco dinero, pues lo de la casa, ¿eh? Y así fue. Y como ejemplo de 3 compras a lo largo de esa media de 1 al año. Por eso hoy estamos muy en el extranjero. Aquí se ve que de nuestras ventas, aunque hemos nacido españoles, vendemos fuera de España el 61, 63 de nuestros empleados, las inversiones ya están 65%, 2/3 fuera, y el EBITDA generamos fuera 77%. Y todo eso en gran medida por la innovación. Paso muy deprisa, lámina siguiente, algunos de los inventos de los últimos tiempos que hemos hecho. Este electrodo ELSA, quiere decir electrodo de Sabón. Sabón es un polígono industrial en La Coruña, en España. Es un electrodo para hacer metal silicio sin acero. Los metales son venenosos unos para otros. Y este ha desplazado al Sodeberg escandinavo, electrodo ELSA. La colada en placa de cobre para silicio y ferroaleaciones evita el machaqueo. Es colar directamente a 2000 grados desde el horno a una placa refrigerada, tiene mucha música por dentro, esa placa de cobre, y sale ya la granulometría que quiere cada cliente, y no hay que machacar, lo que evita tiempo y pérdidas de material. Estroncio es la materia prima de las pantallas planas, las Liquid Crystal Display. Todos los ordenadores, televisiones nuevas, ahora están pegados a las paredes como cuadros delgaditos. Todo eso es estroncio. Había una fábrica en Japón, otra en Corea del Sur, otra en Alemania, y desarrollamos una, está en el puerto de Cartagena, con una tecnología propia más competitiva, química del estroncio. Sidra es un abono informatizado, tal previsto, en función de las características de cada campo. Seguimos. La pinza Satograph, esta es para hacer el milagro de cambiar en el mar de sitio un dique de abrigo. Lo hemos hecho ya en el puerto de Gijón. Dique con bloques de 90 toneladas, que estaba situado en el muelle de carga del puerto de Gijón, donde descargan el carbón y los minerales. Allí cabía solo un barco de gran eslora, querían meter 2, y el contradique estorbaba y había que desplazarlo 200 metros. Pues nada de volar ese contradique y hacer uno nuevo, con el invento hemos trasladado en el mar 200 metros el contradique. Está muy bien. Este otro es un sistema de telepeaje totalmente electrónico que le tenemos ya implantado en México, donde tenemos muchas avenidas construidas como segundo piso en México DF, sobre las avenidas iniciales, y donde los coches pasan a 80 por hora y funcionan sin tenerse que parar nunca ni esperar vallas. Lo siguiente muestra, este es muy reciente, el cubípodo. Lo hemos presentado en el último Salón Internacional de Ginebra, nos han dado primer premio y medalla de honor, y este es para hacer diques de abrigo con piezas de aquel formato. Le hemos llamado cubípodo porque es un cubo, el hexaedro cubo, un dado, que tiene 6 caras iguales, y en el centro de cada cara tiene un tronco de pirámide. Bueno, y esto es 20% más barato que el famoso tetrápodo francés, que con esto ha pasado a la historia. Y hoy tenemos nuestro cubípodo español, que está bien. Y con esto, como expresa la lámina, a nivel internacional, partiendo de fondos propios cero, y solo con fe y con trabajo, mucho trabajo, pues hoy somos líderes mundiales en metal silicio y en ferroaleaciones, somos el primer grupo de amoníaco y fertilizantes en toda la Unión Europea y en todo el Mediterráneo, somos líderes en construcción en hospitales y ferrocarriles, somos socios de referencia de Abertis, que la hemos hecho con nuestras aportaciones, primera empresa de concesiones del mundo, era la tercera, y a nivel nacional
un fallo nuestro. Somos el primer consumidor español de energía eléctrica, sufriendo muchísimo, el primer consumidor industrial de gas natural, también sufriendo muchísimo, la primera industria química de capital español y, según la actualidad económica, el 15º grupo español, el número 15 por volumen de ventas en el último ranking de 2003. Claro, tenemos ya 26 años, pero bueno, estamos en primera infancia y la vida sigue. Y somos único fabricante en España de estos productos. Y yo voy a terminar con una referencia a modo de conclusión. Del grupo he citado que lo hemos hecho con fondos propios cero y debo decirles también que con los mismos equipos de dirección con que las empresas que hoy están en el grupo habían ido a la suspensión de pagos o al cierre, los mismos directores, sin una sola excepción, han llevado las empresas a ser prósperas. En general, los fallos están más arriba de la actuación de un director, en mi opinión, generalmente de mi experiencia, en los objetivos. Igual que digo siempre también que en la economía no hay sectores buenos donde se gana dinero y sectores malos donde se pierde. No hay empresas buenas que ganan dinero y empresas malas porque pierden dinero, no. Hay simplemente empresas bien administradas y ganan, y empresas mal administradas y pierden. Gracias a Dios el mercado funciona y con eso mejora el nivel de bienestar. En un mundo en evolución y donde a las empresas nos cabe el papel tan importante de ser siempre los motores y los impulsores del avance del bienestar. Yo tengo que confesar a ustedes que he hecho bastantes deportes en mi vida, pero que en todos he sido bastante malo. Y en cambio tengo un deporte que es el que me ha dado las mejores satisfacciones, que es siempre el mismo, el de crear renta, riqueza y empleo actuando como empresario. Y yo pienso que ese crear renta, riqueza y empleo en cada uno de nosotros exige siempre una actitud permanente de esfuerzo, de trabajo, de honestidad, de humildad, de austeridad, buscando aumentos de productividad y de empleo, buscando más bienestar y esforzándonos siempre en lo más noble que podemos hacer en la vida, que yo creo que es dedicar nuestro trabajo a ser útiles a la sociedad, sirviendo a los demás y haciendo felices a los demás. Y digo haciendo felices a los demás porque la experiencia de todos es siempre la misma. Un colaborador frustrado, aunque quiera, no es eficaz. Y en cambio un colaborador feliz, ese trabaja más a gusto, ese lo hace mejor, a ese le salen las cosas mejor, ese es más eficaz. Y por eso en la vida, eficacia y felicidad en general caminan siempre de la mano. Y yo creo que todos nosotros somos responsables de tratar de mantener, en cuanto dependa de nosotros, que esa eficacia y esa felicidad sean más numerosas y vayan siempre de la mano. Que así lo hagamos todos. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, tras las lúcidas palabras del señor Villarmir, y muy interesantes, llega uno de los momentos importantes de la velada, la entrega de los 7º premios ForInvest, unos galardones que premian los méritos y las carreras de personas que han destacado en sus campos profesionales. Para entregar estos premios llamo al escenario al molt honorable presidente de la Generalitat Valenciana, don Alberto Fabra. Estos premios que tengo aquí a mi derecha se materializan en la pieza Estos premios que tengo aquí a mi derecha, enfrente del presidente, se materializan en la pieza de madera llamada Broker, una obra singular, diseñada y cincelada por el artesano José Juan Salcedo Martínez, un trabajo que ganó el concurso Premio ForInvest, convocado por el propio certamen en colaboración con el Centro de Artesanía de la Generalitat Valenciana. Esta convocatoria es el resultado de la actividad de mecenazgo y de apoyo a los emprendedores que promueve ForInvest
entre los profesionales artesanos de la Comunidad Valenciana. Y una vez con el presidente aquí, procedemos ya a entregar el primer premio ForInvest, que es para Luigi Lana, consejero delegado de Real en España, a quien llamo ya al escenario. Sí, por favor, adelante. Perdonáis, mi español no es así bueno poder hablar sin papel. Buenas noches a todos, presidente de la Generalidad, autoridades del Gobierno valenciano, comité organizador de ForInvest, presidente del Consejo General y resto de personalidades y amigos presentes hoy aquí. De corazón, muchas gracias a todos. Un agradecimiento especial al comité organizador de ForInvest y al Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana. Es para mí un honor recibir ese galardón, ya sea por el reconocimiento personal como sobre todo por el reconocimiento que supone también a Reale. Un honor doble porque lo he obtenido en un mercado que no es en el que he pasado toda mi vida profesional. España como país, la Comunidad Valenciana y como cliente, como mercado de seguro, siempre me ha dado muchas satisfacciones. De mi parte, como persona y como compañía, como grupo, como mutua, siempre hemos tenido dos principios básicos de actuación. El primero, el compromiso con el cliente, traducido en prestar unos servicios de la máxima calidad posible, con un precio adecuado y un asesoramiento continuo. El segundo, trabajar con nuestros socios presentes y futuros, los mediadores. Esos compañeros con los que trabajamos día a día, ya sea para mejorar el presente como para labrarnos un fuerte futuro común. Por todo eso, recibir ese premio tiene un especial significado, ya que refrenda la apuesta de Reale por España, por el cliente y por la mediación, y nos anima enormemente a continuar con nuestra línea de actuación. Así lo haremos. Muchísimas gracias a todos en nombre mío y en nombre de Reale. Y enhorabuena a ForInvest por ese gran evento que cada año se supera. Gracias. Y es ahora el turno del segundo premiado, Pedro López, el consejero delegado de Chocolates Valor, a quien tengo el placer de llamar al escenario. Mil gracias, muy honorable presidente, autoridades, organización, todos los asistentes. Es un enorme placer, bueno, como todo en valor, para nosotros y un enorme placer y una muy grata sorpresa el recibir este galardón en un foro, además, de tanto prestigio, de tanta dimensión como es ForInvest. La verdad es que nos sentimos bastante abrumados. 2013, la verdad es que ha sido un año muy especial para Valor, no solo por la marcha global, general de la empresa, de la cual estamos satisfechos, sino por haber conseguido la adquisición de dos marcas tan bonitas, tan queridas, tan consolidadas, tan históricas como Huesitos y Toque en España, así como su unidad productiva.
siendo este nuestro primer crecimiento inorgánico después de 130, ya para 140 años, que después de oír al señor Villar-Mir pues ya tocaba. Pero en fin, la verdad es que quizá por la notoriedad alcanzada por este hecho, más relevante pues al ser agroalimentación, productos muy queridos, muy reconocidos, y en un entorno pues difícil para la economía española en 2013, o la pasión que intentamos poner en nuestro trabajo, en nuestro producto, a quien no le encanta el chocolate, pues quizá hayan ayudado a que piensen en nosotros para este galardón, que además nos ayuda y mucho en ese afán, en esa obsesión que nosotros tenemos por ser una love brand, una marca querida por muchos y respetada por todos. Sin duda nos ayuda. Mil gracias de verdad, de todo corazón, a todos, en nombre de Chocolates Valor, que es por supuesto quien tiene el mérito, todo el equipo de Chocolates Valor, aunque el mérito real es de quien consume el chocolate. Y para terminar, os digo que mucho valor a todos para afrontar este muy apasionante 2014. Muchas gracias. Y por último, el tercer y último premiado de ForInvest en esta edición, el último premio es para el señor Juan Miguel Villar-Mir, presidente del grupo Villar-Mir, a quien tengo el gusto de llamar de nuevo al escenario. Un fuerte aplauso para el premio. Y por último, me corresponde ceder el turno de la palabra al molt honorable president de la Generalitat Valenciana, don Alberto Fabra. President, por favor. Muy buenas noches, consellers, presidente de Acierval, el señor Juan Miguel Villar-Mir, que creo que hablo en nombre de todos. Estamos impresionados por lo que nos ha contado hoy en su conferencia. Quiero darle mis felicitaciones, mi enhorabuena, y decirle también que si alguna vez tiene nostalgia de formar parte de algún gobierno, que me lo diga. Rector de la Politécnica de Valencia, empresarios, inversores, muy buenas noches. Es un placer para mí poder asistir a la 7ª edición de la Noche de las Finanzas y los premios ForInvest. Una cita donde se rinde tributo a las iniciativas y personalidades más destacadas del sector empresarial y financiero. Quiero agradecer el trabajo realizado por los organizadores y el apoyo de las entidades patrocinadoras, gracias a las cuales podemos disfrutar en la Comunidad Valenciana del foro más importante en España sobre el mundo de las finanzas. La importancia de este evento nos sitúa como una plaza financiera internacional de referencia, tanto en lo que se refiere a la difusión de la cultura económica y financiera a la sociedad en su conjunto, como en el acercamiento entre esta última y el mundo empresarial. En primer lugar, por tanto, me gustaría dar la enhorabuena a los 3 galardonados con los premios ForInvest por el destacado liderazgo que han desempeñado en el ámbito de sus actividades. Todos los premiados sobresalen por su profundo carácter emprendedor, una cualidad que resulta clave para competir en una economía cada vez más globalizada como la actual, donde la adaptación es sinónimo de prosperidad. Estos premios reconocen los méritos logrados por aquellos que destacan por su firme voluntad de avanzar, por no conformarse, por crecer y por querer siempre ampliar sus horizontes. Personas que perciben el desafío como una gran oportunidad. Personas que se crecen ante las adversidades. Personas que además saben y quieren ser
un referente ante los demás. Estas y no otras son las cualidades que mejor describen la nueva economía valenciana que estamos construyendo entre todos. Por tanto, es de justicia ensalzar la trayectoria de aquellos que marcan la diferencia, de aquellos que se distinguen por personificar un modelo a seguir, en definitiva, en aquellos que añaden valor a nuestra sociedad. Un valor que adquiere todavía más importancia si tenemos en cuenta los tiempos en los que nos encontramos. Tiempos que requieren, más que nunca, moderación, objetividad, anticipación, temple, transparencia y responsabilidad. Estas son algunas de las premisas que el Gobierno valenciano ha hecho suyas para poder seguir avanzando en la recuperación económica de nuestra comunidad. Premisas que nos mantienen en el camino recto, un camino que no sucumbe ni al pesimismo derrotista ni al optimismo infundado. Porque, igual que un exceso de confianza fue lo que nos precipitó a la crisis económica más dura de la democracia, un exceso de desconfianza puede alargar sus efectos más de lo necesario. Por tanto, veamos las cosas tal y como son y actuemos juntos con racionalidad y ecuanimidad. Y la realidad nos dice, los datos nos dicen, que si bien queda camino por recorrer, lo cierto es que estamos mejor que hace un año y todo apunta a que dentro de un año estaremos mejor que hoy. En 2013 lideramos el crecimiento en turistas extranjeros, como bien se ha dicho. Con más de 23.600 millones de euros batimos el récord de exportaciones de los últimos 25 años y nos situamos a la cabeza del crecimiento de la producción industrial y creación de empleo neto en España. Son hechos incuestionables que confirman que vamos en la buena dirección. Hoy, como presidente de la Generalitat Valenciana, os digo que la Comunidad Valenciana ya está mejor. Y ya está mejor porque estamos por el camino correcto. Una senda de mejora que viene refrendada por las previsiones económicas de las 16 universidades españolas que forman Hispalinc, que sitúa la Comunidad Valenciana como la tercera región española que más rápidamente está saliendo de la crisis. Y según sus estimaciones, nuestra economía podría llegar a crecer hasta un 1,1% en 2014. Este dato representa el cambio hacia la recuperación más acentuado de todas las regiones españolas. Es decir, en 2014 no solo será la primera vez que creceremos desde el inicio de la crisis, sino que además lideraremos el cambio de tendencia hacia la recuperación económica española. La conclusión de lo anterior es muy sencilla. Los datos prueban que estamos mejor que antes. Las previsiones confirman que vamos por el buen camino y ambos avalan que las decisiones tomadas son las acertadas, porque trabajamos día a día en una estrategia coherente y bien planificada. Una estrategia que incluye medidas estructurales, orientadas a mejorar la competitividad, apoyándonos en nuestras fortalezas e identificando los ámbitos de mejora en la eficiencia de nuestros recursos. Son medidas, pues, más orientadas a cambios cualitativos que cuantitativos, o puesto de una manera más simple, cómo poder hacer más con menos. Nosotros hemos tomado decisiones difíciles, pero que eran absolutamente necesarias. Decisiones valientes para poder transitar en un modelo productivo, al que ya no volveremos, a otro, el que estamos construyendo, y que puede ser y debe ser la nueva economía valenciana. Una nueva economía que incorpora la eficiencia y el valor añadido en los procesos productivos para ser menos vulnerables a factores externos. Una nueva economía que tiene como protagonista al emprendedor, como herramientas de trabajo la innovación y el crecimiento, y como objetivo final la internacionalización. Una nueva economía que queremos desarrollar desde una nueva administración,
que pueda generar confianza con unas finanzas públicas sostenibles. Una nueva administración más transparente, ágil, reducida, que facilite la actividad económica simplificando las normas y evitando duplicidades, que ofrezca nuevos instrumentos de financiación y esté sustituyendo las subvenciones por incentivos. En definitiva, una administración que actúe como palanca de competitividad de los sectores productivos valencianos. Nosotros hemos tomado decisiones para impulsar esta nueva economía valenciana y para continuar avanzando necesitamos remar todos juntos en la misma dirección, justo la que llevamos en la actualidad. Son momentos que necesitan de una visión clara, un enfoque más amplio y de un clima mucho más tranquilo. Momentos donde escuchar es tan importante como comunicar de manera responsable y donde responder no implique reaccionar. Por eso, hoy os pido a todos que cada uno, en el marco de sus responsabilidades, trabajemos unidos para que España y la Comunidad Valenciana volvamos a ser un territorio dinámico y competitivo, de emprendedores y de generación de empleo. También unidos debemos seguir pidiendo lo que es justo. Y es justo reconocer que si una vez parte del sector financiero fue el que necesitó a los ciudadanos, hoy son los ciudadanos los que necesitan al sector financiero. Hoy más que nunca, la sociedad valenciana os necesita para que el crédito vuelva a fluir hacia la economía productiva y, en especial, hacia las pymes. Y también es justo que tengamos, lo antes posible, un nuevo modelo de financiación autonómica. Un modelo que cumpla con el principio de igualdad, de forma que todos los territorios reciban los mismos recursos per cápita para poder financiar estos servicios. En definitiva, un modelo justo, que nos sitúa a todos en igualdad de condiciones para crecer, para crear empleo y alcanzar la recuperación económica lo más rápidamente posible. Porque este y no otro debe ser el objetivo prioritario de todas las personas. Muchas gracias y muy buenas noches. Y tras las palabras del presidente de la Generalitat Valenciana y como colofón de este acto, llamo de nuevo al escenario a todos los premiados, por favor. Al señor Luis Lana, al señor Pedro López y de nuevo al señor Juan Miguel Villar Mir. Bueno, señores, ante ustedes los ganadores de los 7º premios ForInvest. Un fuerte aplauso para ellos. Y con esta fotografía ya terminamos este acto de presentación de ForInvest. A partir de ahora se servirá una cena cóctel a cargo del equipo de Ricard Camarena, la cúpula de centros del evento. Así que muchísimas gracias por su atención y que disfruten haciendo feria durante estos días. Feliz negocio y muy buenas noches.